no le alcanzaba a escuchar bien el sonido. Gabriel, habíamos dicho que le iba a hablar de tú, aunque se me dificulta un poco, pero lo voy a intentar para que también se haga la entrevista un poquito más ágil, un poquito más también más amena. El tema que hoy nos ocupa, podemos hablar de muchos temas contigo por tus estudios de sociología, ¿no? Nos da para mucho, para conocer la cultura mexicana, pero en sí vamos a hablar hoy de lo que es el juguete tradicional mexicano, que ahí detrás vemos algunos. Y a mí me gustaría comenzar, si podemos darle alguna definición al juguete popular, al juguete que nosotros conocíamos de niños, pero antes yo ya hice una presentación oficial, pero me gustaría que te presentaras, Gabriel. ¿Cómo se presentaría Gabriel ante toda la comunidad que nos ve? ¿Quién es Gabriel? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Y también un poquito de su experiencia, de todos los estudios que ha realizado, estudios sociológicos ahí en México. Pues muchas gracias, Ana. Para mí es un placer estar en tu programa y hablar de la cultura mexicana, de las tradiciones. Por lo que yo estudié y hago investigación, pues es una gran oportunidad que otros lo conozcan, sobre todo allende el mar, como dicen, del otro lado del charco. En España yo he realizado diversos viajes también y he visto que cómo se valora nuestra cultura. Entonces también agradezco. ¿Y quién es Gabriel? Pues es un andariego, yo creo. Yo estudié sociología en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Nací en Aguascalientes y posteriormente realicé mis estudios de posgrado en el Colegio de Michoacán. La maestría en estudios étnicos adscrita al Centro de Estudio de las Tradiciones. Entonces ya desde la propia licenciatura yo me encaminé a estudiar las tradiciones populares mexicanas. Y en el doctorado lo hice también en el Colegio de Michoacán en Ciencias Sociales y ahí realicé, cabría señalar que de la maestría hice una investigación sobre una danza tradicional, una danza de indios de Mesillas. Es un tema también muy apasionante en México por toda la herencia que tenemos de España, toda esa cuestión cultural, religiosa, por citar algunas cosas. Y ya en el doctorado fue el folclore literario ferrocarrilero. En Aguascalientes los ferrocarriles jugaron un papel muy importante desde finales del siglo XIX y siglo XX, principalmente la primera mitad. Y estos ferrocarrileros, muchos que no tenían ni estudios, entre comillas, o sea, formales, se podría decir, se dedicaban a escribir a la locomotora poemas, canciones, corridos. Yo compilé estos textos y los analicé, los estudié. Me encontré una parte muy interesante. Y bueno, de ahí me ofrecen trabajar en la Universidad de Guanajuato y vuelvo este camino a estudiar el arte popular, el juguete popular y las narraciones orales. Y es hasta la fecha lo que más me he dedicado a estudiar. Por ahí hay algunas publicaciones que hemos realizado y bueno, así en pocas palabras es un poco quién es este mono que les está hablando, ¿verdad? Es muy poco, porque, bueno, también podemos ver otras entrevistas en YouTube y van a conocer más de su trabajo a profundidad. Y también si vemos y buscamos por ahí alguno de sus libros, también nos vamos a dar cuenta de todos los estudios sociológicos que ha plasmado en estas hojas, ¿no? Y que nos van a permitir por generaciones conocer lo que es la cultura mexicana desde este punto de vista de la sociología, y más que está recopilando investigaciones de campo, pero también orales, ¿no? Que tiene hace conversaciones con la gente mayor y le van contando las cosas, como pasó con uno de los jugueteros más famosos y más importantes de ahí del estado de Guanajuato. Pero no me voy a adelantar para la entrevista. ¿Puede ser que el juguete tradicional mexicano tenga alguna definición sociológica para lo que es la cultura mexicana?
Una definición como tal sería aventurado darla. La peculiaridad que tenemos en México es los procesos, cómo se van elaborando estos juguetes de manera artesanal, de manera única. Eh, el, el juguete popular no es privativo de un solo país. Lo interesante es esos cambios que se van teniendo de un contexto a otro, ya sea en el tiempo o geográfico, cultural. Un ejemplo es, yo tenía eh, este yoyo precisamente que se compró en España, pues vemos que aquí también hay yoyo. Es para dar tan solo, quizá el acabado, el terminado es lo que podría variar. O la peonza, ¿no? Que ya hay, y que aquí es el trompo. Trompo. O las muñecas de papel que hacen en Celaya, que Virgilio Fernández ya en su momento comentaremos, él refería que allá eran las peponas. Entonces, yo donde me centraré es en esa peculiaridad que ha tenido los constructores de juguetes en México de manera única. Una pieza es muy diferente a otra, no las hacen en serie, como podría ser el juguete chino, por decir una referencia. Y también creo que un aspecto muy importante que hay que recalcar es la función lúdica del juguete, ¿verdad? Ese también es un aspecto que compartimos en diversos continentes o países, en los diversos pueblos del mundo. Yo muchas veces me preguntaba si cuando éramos niños a veces el dinero no nos alcanzaba y no podíamos comprar esos juguetes, pero no era una limitante. Teníamos esa creatividad, esa imaginación para crear esos juegos. Entonces yo también es otro aspecto que yo recalco mucho. Yo creo que de alguna manera muchos no pudimos tener esos juguetes, pero eso no era una limitante para jugar, para crear, para imaginar. Y es otro aspecto también muy interesante en nuestras culturas, ¿no? La cuestión social, económica, pero Y, siempre guiábamos algo. y precisamente también los juguetes tienen un valor, tienen valores formativos y también tienen el valor de que son durante el juego hacen que los niños pues compartan entre ellos, que tanto compartan el tiempo como el espacio, como el juguete y como bien decía, algunos niños no tenían dinero para comprarlo, pero en aquel entonces no era dificultad porque esos juguetes eran muy fácil de ser compartidos, ¿no? No es como ahora la tecnología que a los niños les cuesta soltar los juguetes, pero en aquel entonces los juguetes populares, los juguetes tradicionales, tenían ese valor de que eran, pues tenían la facilidad de que eran compartidos con otros niños, ¿no? Ese es como un valor que tienen los juguetes tradicionales y como decías bien, no solamente mexicanos, porque ahora estamos hablando de la cultura mexicana, pero existen todas las culturas juguetes tradicionales propias de cada una de ellas. Sí, ese valor que refieres es muy importante porque estos juguetes han permitido conquistar ciertos conocimientos y habilidades, tanto físicas como mentales. Y otro aspecto que yo veía también muy esencial son los valores que se transmitían a través de estos juegos, de estos juguetes, y sobre todo el que muchas veces para hacer estos juegos necesitábamos mínimo dos personas, dos niños. Entonces había una sociabilización, había un encuentro con otros niños, que eso también fomentaba mucho el vínculo y la amistad, el respeto, la justicia, y son aspectos que uno va aprendiendo. El deber ser, otro aspecto que ya iremos desarrollando. Ahorita voy a sacar de esta caja, nomás aquí por no dejar, una estufita. Una estufita que, bueno, pues abre sus puertas, este sí ya tiene un proceso, se puede decir, con troqueladoras, dobladoras, pero mantiene esos procesos artesanales, pero eso era algo importante, que a los niños se nos enseñaba ciertas funciones. Por ejemplo, a las niñas se aprendían cómo criar al niño, cómo cambiarlo, cómo en los espacios de la cocina. Los niños jugábamos con trenecitos, con esos juguetes, se puede decir,
masculinos. Y así vamos aprendiendo ciertas destrezas o ciertos oficios, ¿no? Desde temprana edad. Hoy eso es muy criticado, porque dicen que no hay que enseñar a las niñas esas labores femeninas. Y es algo esencial. Pero yo en mi infancia me tocó todo esto y recordaba que así las niñas aprendían las labores domésticas, por decir. Y los niños, pues, esa parte masculina, ¿no? Algunos con un esfuerzo físico quizá, o los trenes, los aviones, cuestiones que tienen que ver más con lo rudo, se podría decir. Y también son aspectos muy interesantes. O los colectivos, ¿verdad? Muchos juegos, como las rondas infantiles, los encantados, las chollas, saltar la cuerda, también había esa parte en que niños y niñas compartíamos un mismo juego y fomentábamos la colectividad, la no violencia. Así es. Y por eso es con todas estas características que nos estás contando de la interacción con los juegos y lo que significaba, ¿no? Cada juguete para cada niño, a lo mejor para las niñas nos enseñaban pues todo lo que tenía que ver con el hogar, con la casa, con el cuidado, con las emociones propias de las niñas y también es la, a través de estos juegos se representaba la vida cotidiana, las tradiciones y las costumbres, pero no solamente a través de los juegos, sino también los materiales que se usaban para construir estos juguetes, ¿no? Era porque los juguetes se construían pues con lo que tenía, con lo que el lugar de origen les aportaba a los artesanos, por así decirlo, ¿no? También eso es un factor importante para tomar en cuenta en el juguete tradicional mexicano. Sí, nosotros en la infancia de una caja hacíamos un carrito. Era cosas muy chuscas, ¿no? O una piedra la podíamos hacer volar con esa imaginación. Y eso que refieres también es muy importante. Aquí la maestra Tere Pomar, yo siempre la refiero porque tuve cercanía con ella al final, sus últimos años de vida, y me decía que Guanajuato era un productor de juguetes por excelencia. Hoy se le reconoce mucho a Michoacán. No se trata de decir cuál es o cuál no es, sino a lo que refieres, Michoacán es muy rica en bosques. Entonces, estos poblados como Paracho, Sinzún, San Quiroga, pues tenían mucha madera y ahí se elabora mucho juguete. En el caso de Guanajuato particularmente, también ha pasado hoy en día esa peculiaridad. Tenemos un corredor industrial muy importante, un clúster automotriz, y muchas de estas partes que llegan de Europa, de Estados Unidos o de China, vienen protegidas en cajas de madera. Cuando sacan las piezas, esa madera, pues de alguna manera es basura, entre comillas, y muchos de estos artesanos han tenido acceso a esa madera para crear los propios juguetes. O sea, se ha ido ajustando procesos socioculturales de cambio. Y antiguamente Shinda, que en su momento ya hablaremos un poco de él mismo decía que hasta de la basura se podía hacer un juguete. O sea, bastaba mucho tener como esa chispa, esa creatividad, esa imaginación. Y efectivamente, eso también lo hemos visto mucho en las danzas. Antiguamente se usaba mucho el carrizo, por citar un ejemplo. Hoy en muchos lugares ya no hay carrizo y lo han sustituido por el popotillo de plástico. Y esa es la pregunta, o sea, pues son necesidades, ¿verdad? Que vamos haciendo, que vamos teniendo y que efectivamente pues tenemos que ir adaptándonos a los nuevos tiempos, ¿no? Así es, de lo que hablaba también de la maestra María Teresa Pomar, me he quedado con esta frase que me gustaría leérselas. Dice, dar forma al barro, a las fibras vegetales, manejar el infinito mundo de colores y formas que existen en la naturaleza, rebasa la mera concepción utilitaria para transformarse en obra de arte, siempre ligada a sus creencias y a su visión del cosmos. Es más que una artesanía, ¿no? Para ella eran las artesanías que nosotros decimos artesanías populares. Ella decía, bueno, quitamos lo popular, que es un arte y nada más, ¿no? Y entonces, hablaremos un poco también de los jugueteros que creaban estos juguetes artesanales y vamos a descubrir la magia que ellos les ponían a cada juguete, ¿no?
ahora comentaba de Shinda, pero hay varios más, pero quizás Shinda es el que lo ubicamos como el que le daba la magia a estos juguetes totalmente tradicionales y que puede decir, de la nada construía juguetes interactivos totalmente sin ningún tipo de mecanismo electrónico. Entonces también es rescatar la imaginación y la creatividad de estos jugueteros que teníamos antaño, ¿no? Y que hay que rescatarlos poco a poco y no olvidarnos de la magia de aquellos juguetes que nos hacían volar la imaginación. Yo quisiera compartirles un párrafo de un Sí. texto de Gonzalo Canal Ramírez. Es así muy sencillo, es el fabricante de juguetes, nomás para dar cuenta, y si quieres con esto podemos adentrarnos también a esta otra parte de Shinda, que decía, jugar nos compensaba de las privaciones impuestas a nosotros niños campesinos por la pobreza. El tiempo libre dejado por la escuelita y el trabajo de colaboración con nuestros padres era para el juego. Ante todo, el juego con la naturaleza. Teníamos muchas horas para verla, contemplarla y amarla. La naturaleza era nuestro mejor espectáculo y a veces nuestro único espectáculo. El agua. Jugábamos con el agua, haciendo canales, pozos, represas y con ingeniería hidráulica de nuestras propias manos. Hacíamos, deshacíamos y volvíamos a hacer. Pero sobre todo, retozábamos en las aguas de la quebrada como peces o nos aventurábamos en medio de la lluvia como árboles ambulantes. Es tan solo un párrafo, pero nos da cuenta de ese vínculo entre nosotros niños y nuestro entorno, ¿no? Y la naturaleza. Cómo a veces no se requería de esos juguetes que muchos niños los tenían, económicamente estaban muy bien, traídos de Europa, pero, pero este texto del fabricante de juguetes es muy bonito porque pues, refiere eso que es muy valioso. Jugábamos a jugar, ¿no? Y creo que nosotros adultos pues todavía debemos seguir manteniendo esa parte. Dicen que todos tenemos un niño que llevamos dentro. Ayer fue día del Niño. Por Felicidades cierto, a todos. felicidades. Y yo soy de los que creen que el día que dejemos morir ese niño, pues se nos va una parte importante, ¿no? Porque esa chispa, esa alegría, esa sonrisa, no la debemos de perder. De niños no nos complicábamos tanto las cosas y de adulto cualquier situación nos estresa y eso causa enfermedad. Entonces, yo creo que estos juegos debemos seguirlos valorando, seguirlos fomentando y, ¿por qué no? Pues hasta seguirlos jugando, aunque fuéramos muy adultos. Bueno, yo tengo aquí, esto ya es más nuevo, esta muñeca tradicional ya es más nueva. Nos estábamos refiriendo a lo que son los juguetes tradicionales, pues que se hacían de madera, de barro, de lata. Ahora vamos a ver un poquito los materiales, pero es verdad que siempre hay que tener nuestro niño ahí contento para también nosotros como adultos, pues no agobiarnos por la mínima cosa que nos pase delante de los ojos. Si me permite, voy a leer algunos comentarios que nos están llegando y también gracias por sus corazones y por sus likes, porque nos permite llegar a más gente y compartir pues nuestra cultura mexicana y sobre todo este conocimiento que nos está compartiendo Gabriel acerca de lo que es el mundo del juguete. José Guadalupe Urbán nos dice saludos de arte y artesanías Urbán desde capital de la pirotecnia Tultepec, Estado de México. Muchos saludos hasta ahí y ya estaremos en contacto para conocer su trabajo. Ariana Villanueva, amiga de ahí de Guanajuato también, dice fue mi maestro en la licenciatura. Gabriel. José Guadalupe nos vuelve a contar, nosotros realizamos artesanías pirotécnicos en técnica de cartonería. Interesante. Mariana nos cuenta también, los juguetes tradicionales permiten la interacción que ahora se ha perdido. Las canicas que también ayudaban a calcular distancias y si apostaban, práctica también nos permitían practicar las matemáticas, por supuesto, también todos estos juegos nos hacían pensar más, razonar más, ¿no? No tenían esta posibilidad de que todo fuera mecánico. Dulce Romo, también una mexicana lindísima que está por aquí por Europa, qué hermosa, a mi hija le encantaría.
Sí, ojalá que todos los que tenemos nuestros hijos fuera de México los acerquemos a todos estos juguetes tradicionales, ¿no? De nuestra infancia que tanto bien nos hacían. Ana Budi, un saludo cordial de Jalapa, Veracruz. Saludos hasta Jalapa, Veracruz. Maestro Medrano, gracias por sus excelentes libros y escritos que tuve la suerte de leer. El libro El juguete popular guanajuatense es una obra básica para los investigadores. Así es, mirarlo ahora, ahí lo tenemos. Me da alegría verte aquí en este medio de México en la piel. Muchas gracias por escribirnos, Ana. Ariana, Gabriel Medrano de Luna, qué gusto ver a dos grandes en esta charla. Gracias a ustedes por su enseñanza. Ana Luisa, un abrazo guapa, que te extraño, amiga. Un besote hasta Guanajuato. Saludos de Dana Bay, diseño de objetos lúdicos, juguetes y otros objetos artísticos. Es verdad, también me gustaría contar que, por ejemplo, en estos países que están ya más desarrollados, pues hay series de juguetes que también llegan a la línea que nosotros teníamos antes, el juguete popular, y que ahora se hace el juguete tradicional, pues para que el niño siga con la interacción y siga activando su cerebro, ¿no? Su pensamiento, tenga más tiempo de estar pensando y no más tiempo de solo ver el juguete andar, ¿no? Juguetes educativos. Aquí también se apuesta por los juguetes educativos, que en aquel entonces eran juguetes educativos, ¿no? Para nosotros, Gabriel. Sí, yo sé que en muchos países es muy rico este tema y todo, pero bueno, llevando agua a nuestro molino y difundiendo la cultura en México, sí quisiera referir así la diversidad de juguetes hoy en día que se siguen elaborando de manera tradicional y que últimamente muchos de estos se han vuelto piezas de museo para colecciones particulares. Los niños siguen jugando, pero cada vez son menos, pero efectivamente a lo largo y ancho, yo agradezco los comentarios y me vino a la mente todo el tema de la cartonería, de la pirotecnia, que es todo un arte, y en el Estado de México son grandes artesanos. Se ha hablado mucho de la familia en Linares, mando un gran saludo, tengo buena amistad con Leonardo, le aprecio mucho, pero además de esta familia hay excelentes cartoneros, ¿no? Y en Guanajuato, en Celaya, también han sobresalido. Ahorita escuché de estudiantes y también es algo que yo valoro mucho. A mis estudiantes siempre les fomento eso, les invito a que le pregunten a sus abuelitos a qué jugaban de niño, a cómo eran los juguetes, los juegos, y que ellos mismos aprendan cómo ha ido cambiando la historia de familia, ¿no? Ahorita alguien comentaba de las canicas. Cuando yo charlaba con la maestra Tere Pomar, acompañada de un buen café y un buen cigarro, aunque yo no fumo, pero con ella me sabía muy rico, me decía que hasta en las canicas había clases sociales, había quien eran los pobres, entre comillas, los que no tienen mucho dinero, y jugaban con lo que le llamábamos las agüitas, y antiguamente pues eran de barro, pero había niños con una posición económica diferente, hoy diríamos fifís, como dicen en México, que tenían estas otras canicas y las presumían, pero bueno, lo esencial entre unos y otros es que siempre teníamos nuestra canica favorita, nuestro tiro, y esa nunca la perdíamos, ¿no? Siempre era la de la suerte. Y bueno, hablabas de materiales, por ejemplo, el juguete de hoja de lata, trenecitos. El tren llega a finales del siglo XIX en México y el tren se vuelve un juguete innovador, bonito. Como en el siglo XX, pues la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues también da pie a la elaboración de los aviones, ¿no? De los avioncitos. Esta colección que estamos viendo es muy importante. Es de Estelita. Esos los mandó a hacer Virgilio Fernández de Real. Yo creo que Virgilio es otro tema para hablar. Él fue exiliado español en México, estuvo en la Guerra Civil Española. Hace un año murió, iba a cumplir 101 años. Y Virgilio montó un negocio donde reunió varios artesanos y su primera esposa, Jane Byron, diseñaba los objetos artesanos para que los artesanos se los construyeran, candiles, lámparas. Y él con don Alfonso Suárez mandó a hacer esta colección. Mandó a hacer tres, una la dejó en el Museo Alhóndiga de Granaditas, otra la donó a Estados Unidos y esta. Y aquí damos cuenta de esa riqueza. Él enseñó a don Ramón Suárez, lamentablemente ya falleció, y hoy en día vive su hijo, Juan Carlos,
que es un gran artesano, y él sigue aprendiendo a hacer todo este tipo de juguetes, además de muchos objetos. Entonces, actualmente se siguen elaborando, ¿no? Ya, como dijimos, esta colección ya es cosa del pasado, ahora están en manos de Estelita, y bueno, también refiriendo de Virgilio, aquí ya cuando estaba grande, en este libro que son Recuerdos de un brigadista, tiene poco que salió, además de toda la memoria histórica de la Guerra Civil Española, de estas fotos inéditas que tiene también de la Guerra Civil, él también me contaba mucho de su infancia, a lo que se jugaba en España. Entonces encontramos muchas cosas similares con México. Es esa parte muy interesante y muy valiosa de cómo cambian los contextos, pero lo que referías, pues muchos juegos eran los mismos, ¿no? Y han cambiado. Aquí tenemos a Chinda, no sé si sea momento de referirlo. Sí, yo creo que entramos un poquito para hablar lo que es de los jugueteros de nuestra historia, ¿no? Que han marcado la historia en el tema del juguete mexicano, del juguete tradicional. Y Shinda es una maravilla escucharle, bueno, a través ya de sus videos, ¿verdad? Porque él ya no está con nosotros, pero escuchar estas entrevistas que les han hecho de diversas formas es como yo quisiera encontrarle la magia, qué magia hacía con estos juguetes que les daba vida, sin ningún tipo de mecanismo, vamos a decirlo, artificial, ¿no? Como lo conocemos ahora, así baterías o pilas o electricidad. Usaba la arena para hacer movimiento en los juguetes tradicionales. Es un maestro del juguete que sin duda tenemos que hablar de él para aprender más de los jugueteros tradicionales. Sí, en México hay muchos grandes artesanos. Decirlos en una hora es muy difícil, pero entre todos esos grandes artesanos, para mí uno de los mejores, y no lo digo yo, así fue reconocido, era Shinda. Shinda heredó estos conocimientos del abuelo y del papá, y construyó una gran cantidad de juguetes. Este libro está en internet, se puede descargar gratis, y aquí hablamos de toda su historia, los procesos, las técnicas, y él ha enseñado a sus hijos y a sus nietos. Es un libro muy bien editado por la maestra Marta Piña, y este es un juguete de Shinda, algo tan simple, tan sencillo, entre otras cosas. Pero, ¿qué era lo peculiar de Shinda? Él creaba juguetes que con una sola manivela podía hacer el movimiento de 6, 7 piezas al mismo tiempo y muy diversas. ¿Cómo las creaba? Él me platicaba que cuando dormía acostumbraba a tener un cuaderno ahí en el buró junto a su cama, porque de pronto soñaba los juguetes y en la noche despertaba, hacía el bosquejo y volvía a dormir, y después los empezaba a construir. O sea, muchos de sus juguetes nacían de sus sueños, literalmente. Otros, pues, también él le gustaba mucho estar creando juguetes a partir de sus historias. En una ocasión que enfermó, que yo le visité, tuvo que tener reposo en cama, y ahí me contó una experiencia muy bonita, que la maestra Pomar le dijo que contara sus historias, porque pues él sintió cerca la muerte, y dice, pues todo lo que sea, ¿quién se lo digo? Y que la maestra Pomar le dijo, pues cuéntaselo a Gabriel. Yo tenía mucho interés, duré más de 14 años de amistad con Chinda, más de 10 años, y él dijo, Gabriel, quiero contarte mis historias. Entonces me cuenta todas las leyendas, y después le digo que si me puede hacer los juguetes. Y fue un momento para mí muy, muy bonito, muy importante, que las historias las creó en juguetes. Y eso es algo muy valioso. A Shinda, nomás para mostrar el valor que tenía, en 2015 lo llevamos a España. Bueno, lo llevamos, es decir, el profesor José Manuel Pedrosa, un especialista de literatura oral, que vive en Madrid, fue el punto de encuentro para que en el maratón de cuentos de Guadalajara, España, yo creo que es el maratón más importante de toda España, y yo creo que del mundo, acostumbran a llevar narradores extraordinarios, y Chinda es un gran narrador, y en 2015 nos invitaron él para hablar de sus mitos, de sus leyendas, sus narraciones, y yo del juguete mexicano. Y fue una gran experiencia que
que dejó huella, cautivó cuando mostraba sus juguetes, cuando hablaba de sus juguetes, de sus narraciones. Y también para Shinda, pues fue un sueño hecho realidad, porque eso de ser España es porque el bisabuelo era español, preñó a la bisabuela, no la desamparó, no le dio el apellido, y que cuando lo fueron a bautizar al abuelo, pues del español, pues ponle España, entonces es Gumersindo España Olivares. Y él decía Pues, que él venía de España. Gabriel, si nos detenemos ahí un poquito, porque precisamente Ana Udi nos está comentando, nos está haciendo la pregunta de dónde viene, de dónde se origina el nombre de Shinda, y esta es la historia de por qué Shinda. Sí, bueno. Parte de la historia, no es totalmente. Sí, Shinda dice que es un nombre Gumersindo Notomí, él es Gumersindo España Lores. Yo hasta la fecha no lo he podido constatar, ¿verdad? Pero dije, bueno, Gumersindo Notomí Shinda, pero él él es Shinda. Él lo cuenta así en sus entrevistas, lo pueden ver también en las entrevistas que tiene ahí en el YouTube, pero él lo cuenta así, ¿no? Su nombre que le pusieron en castellano, por así decirlo, en otomí significaba Shinda. Sí, Era lo que él decía. Y a él le hicimos varios homenajes. El primer homenaje se le hizo a la maestra Pomar en Colima, porque hoy sus juguetes son muy cotizados. Yo creo que él fue muy reconocido en varios de los museos más importantes de México, tienen sus juguetes. Yo logré hacer una colección de más de 100 juguetes, porque a lo largo de todos los años que le conocí, me decía, Gabriel, hice este juguete y para tu colección y te lo vendo un tanto. Hubo algo tan bonito que déjales decir rápido. Voy leyendo los mensajes y así también vamos a los... Alex Mosco, el maestro cartonero, muchas gracias por dejarnos un mensaje. Saludos al maestro Gabriel Medrano, es bueno conocer más artesanos que mantienen la tradición del juguete. En gran referencia, el maestro Shinda, gracias por mencionarlo. Saludos desde la Ciudad de México. Así es, maestro Alex, pues también lo que usted hace a través de la cartonería también nos recuerda nuestra infancia, ¿no? Los luchadores, aquellos con los que nos divertíamos de niños también, los luchadores de plástico. Asaf Farfán nos dice, el juego abre posibilidades a reproducir momentos en la vida cotidiana y crear nuevos mundos. El juguete es una conexión con estos mundos. Saludos, Gabriel, un abrazo. Anabudi, Juventino Rosas, un pueblo de maravilla en Guanajuato, México, lleno de juguetes con movimientos y además chuscos que hacen con muy buen humor. Eso también Shinda tenía, ¿verdad? Tenía muy buen humor y contaba unas leyendas que también eran en ocasiones de humor y que nos hacían reír. Ana, ¿de dónde se origina el nombre Shinda? Ya lo hablamos un poquito. José Guadalupe Urbán nos dice, muy interesante aquellos tiempos de la imaginación y la creatividad. Excelente charla. Yoatcito, Gabriel, te abrazo y felicito, rodeado de mis juguetes y recuerdos de niño. ¿Cómo olvidar a don Shinda y sus historias? Saludos. Muchas gracias a todos por escribirnos y gracias por sus likes y sus corazones para que esta charla pues también llegue a más gente. Sí, hablábamos de Shinda, pero también tenemos ahí más personas dedicadas al juguete, ¿verdad, Gabriel? Sí, aquí por ejemplo, además quiero enseñar esta foto que ustedes podrán ver en el libro. Aquí está en el Museo Etnográfico de Castilla y León, narrando sus historias. Shinda tenía unas frases que a mí me quedaron muy grabadas y que seguro muchos las escucharon. Decía que para hacer juguetes hay que estar contentos. Él refería que cuando tenía un problema o andaba enojado, no le salían sus juguetes, que había algo como mágico. Y también tenía otra frase muy importante que decía que el juguete no te hace rico, pero no te deja morir de hambre. Shinda quizá económicamente no tenía mucha riqueza, materialmente hablando, pero espiritualmente, como persona, como ser humano, poseía una riqueza muy grande y se la brindaba a todos. El que llegara a su taller siempre le abría las puertas, le explicaba de los procesos. Yo guardé varias anécdotas, incluso cuando falleció, que fue una parte triste, pero que yo también agradezco mucho a la familia, tuve una cercanía, porque pues pude acceder al interior, me invitaron al interior de la casa en la etapa de duelo, y una hija me dijo que quería que me trajera su primera máquina que él mismo elaboró para hacer los juguetes. Yo nunca la había visto en todos estos años, estaba en un cuarto arrumbada y le dije, pues si la sacas, y ahora esa máquina para mí es pieza de museo.
En un segundo momento, cuando regresé, me dice la hija, Gabriel, quiero algo que lo tengas tú. Es de mi pachina, le decían pachina. Dije, pues sí, o sea, yo encantado, ¿verdad? Dice, mira, quiero que te quedes con esto. Y vean, son sus lentes. Dice, y todavía tienen la pintura, mira, con la que pintaba. Entonces, son cosas que para mí pues son parte como de esa colección, por el cariño que uno le tiene, y que a lo largo de todos estos años, pues hoy le doy un valor plus. Otra anécdota muy bonita que yo cuento es que le íbamos a hacer un homenaje en el Museo de Historia, de Arte e Historia, en León. Es un museo muy importante, muy bonito, y fuimos a decirle a Chinda, le dio mucha alegría, mucha emoción, pero en ese momento falleció. Entonces, la exposición fue, ahora sí que el primer homenaje póstumo que le pudimos hacer, pero acudió mucha familia. Eh, el, las autoridades enviaron un camión, que fue un gesto muy bonito también, para que pudieran venir al homenaje. Y ahí pues fueron cosas así, donde yo valoré eh, de cómo la familia veía la obra de su papá ya en un museo. Dice, incluso decían, es que sí era muy importante. Le digo, claro que era muy importante los juguetes que tu papá tenía. Estamos, Otro estamos aspecto viendo ahí maravilloso. una fotografía de él con sus juguetes y ahí era su taller donde él trabajaba, ¿no? Hay un aspecto maravilloso. Él aprendió del abuelo a hacer los tintes naturales de las tierras de aquí de Guanajuato. Guanajuato es un estado muy rico en minerales y una vez me llevó al cerro y había tierras rojas, azules, y era a través de un proceso de cocción, de podredumbre, así. Él sacaba los tintes naturales. En aquellos tiempos, China aprendió a hacer sus propias sierras, sus propias ceguetas, la Sierra San José que le llamaba. Hacía sus propios pinceles con la crin de caballo, la pegadura con retazos. Todos esos procesos que él me narraba, pues los fui dejando plasmados aquí. Pero esta parte maravillosa se ha ido perdiendo. Hoy vamos a una tienda, a muchas veces hasta transnacionales, una tlapalería, y encontramos todos los materiales y desde importados hasta de mala calidad, se podría decir, de muchos precios. Pero China en aquel tiempo aprendió a elaborar sus propias herramientas para hacer los juguetes. Y eso es algo que también es digno de mencionar. Y bueno, los mecanismos, cómo movía todos esos juguetes, cómo ideaba, cómo soñaba. Por ejemplo, este es aquí. Tenemos que hacer una charla de sus juguetes porque es muy importante y muy enriquecedor saber cómo él volvía los juguetes, los transformaba en mecanizados, vuelvo a repetir, sin ningún uso de ninguna batería, ninguna pila, ningún tipo de electricidad, pero conseguía hacer los mecanismos para que se movieran. Sus juguetes eran muy interactivos, lo que él también decía, mis juguetes todos se mueven, no hay ninguno que esté paralizado, todos tienen movimiento porque él entendía que a los niños y a todas las personas nos gustaba que los juguetes estuvieran en movimiento. Y entonces parecía que era mágico cuando lograba que el caballito se moviera, que los personajes, un changuito, no sé si usted vio, Gabriel, un cuadro que él tenía con un changuito y lo hacía mover con arena. Ese es un mecanismo de arena, un Sí. principio muy esencial. O este juguete, con esta manivela, hacía subir y bajar la calavera, el sacerdote entraba y salía, el diablo subía y bajaba, las brujas daban vueltas. Y es una historia, la leyenda de San Antonio. Sí, es algo increíble. Ahora, uno pensará, es que estudió mucho Shinda. No, Shinda llegó hasta el 4º grado de primaria y tuvo que dejar de estudiar para ayudar económicamente a la familia. Se tuvo que ir a trabajar al campo. No terminó ni la primaria. Y todos esos conocimientos para hacer estos movimientos es algo muy complejo. Si uno hace estudios matemáticos o físicos, toda la cuestión de vectores y bandas y poleas es algo muy complejo. Y es donde yo me preguntaba, Shinda, ¿cómo lo aprendió, verdad? ¿Cómo lo hacía? Así es. Sí, y tiene una Sí. infinidad de juguetes.
Y lo que decimos también, muy importante de él, que se hacía las herramientas, pero es que ya hablando con todos los artesanos con los que he entrevistado y con los que he tenido oportunidad de hablar, es que cada uno se va creando sus propias herramientas, las va haciendo, las va diseñando, pues, conforme las va necesitando, pero también para lo que lo necesita, crea esa herramienta. Entonces, también, los artesanos tienen esta capacidad, ¿no? De ¿cómo se dice? Pues crear el material que ellos van necesitando para que sus diseños y lo que ellos están pensando crear, pues les salga, ¿no? No dependen de si existe la herramienta o si no la encuentran, sino que son capaces de crear lo que están necesitando para llevar a cabo la artesanía que están pensando. Pasamos a Shinda es un tema enriquecedor por tanto de persona como su técnica del juguete, como sus propios juguetes, los mecanismos. Yo creo que es un tema muy, muy interesante para hablar porque le podemos aprender mucho para la vida diaria, para nuestra persona que en ocasiones, pues como profesionales, en ocasiones nos paraliza a hacer algo porque no encontramos la forma de hacerlo, porque no tenemos las herramientas, porque no nos ayudan, pero Shinda es un ejemplo a seguir de que él, juguete que él se imaginaba y juguete que él quería crear, lo creaba, no había límites para él y eso es de aprender, ¿no? Eso es de aprender de él y es muy bonito que la gente lo conozca y Y darle el tuvo, valor también a los juguetes, ¿no? y tuvo muchos oficios. Otro aspecto maravilloso de Shinda es el conocimiento que transmitió a sus hijos, que son grandes artesanos, y sus nietos. Eso que se ve en el fondo de la Catrina y Guadalupe Posada lo hizo el hijo de Shinda, Orlando España. Ese alebrije que está también a su izquierda también lo hizo Orlando, o sea, también heredaron pues ese conocimiento. Y muchos de los nietos también, o sea, Shinda se arrimaban los nietos y los ponía a pintar, a lijar ahí, que se entretengan, pero era como iba ya enseñando esta tradición y al mismo tiempo contándole las historias. Sí, Chinda es un personaje, Es un y eso que tema. refería, sí, y eso que refería de los artesanos es algo muy interesante porque llega un momento en que uno ve una pieza y le identifica, esta es de Shinda, esta es de los Linares, esta es de... Y también eso al mismo tiempo da identidad al grupo social, a la comunidad. Es algo que de una tradición familiar también hay una tradición en la comunidad y va tomando esa identidad, ese referente, que también es algo muy importante y que en Guanajuato se ve mucho, por ejemplo, hablar de esas tradiciones de las familias, sobre todo si es cartonería, si es madera, si es hojalata, si es alfarería, muchos juguetes, ¿no? Muchos materiales. Gabriel, ¿le parece si hablamos de un artesano más? Yo tengo aquí a Ramón Suárez, o a quién le gustaría hablar, Ramón Suárez, Guillermo Chávez, Bueno, don Máximo Ramón, Rivera. don Ramón Suárez fue un gran constructor de juguete, pero sobre todo de objetos de lámina, de alpaca, de cobre. Trabajó muchos años con Jim Byron y con Virgilio Fernández y heredó todo ese conocimiento a su hijo, que actualmente tiene el taller y vive en Guanajuato capital. Y con él cuando me acerqué, pues nos hablaba de esos procesos. Lo reafirmé mucho hace una semana o dos que fui con Juan Carlos y yo le decía que cómo se aprendía, ¿verdad?, a elaborar este oficio tan noble. Y me decía que desde pequeño, pues el papá empezaba a enseñarle desde cómo recortar la lámina, desde ahí está el secreto de que una obra salga bien. Uno se imaginaría, pues nada más llego y la recorto. No, cómo saberla doblar, soldar. Son aspectos donde hay una gran habilidad. Es muy interesante. Él sigue haciendo muchos candiles, candelabros, una infinidad de objetos que son muy valiosos. Y él también heredó del papá, pues todo ese conocimiento sobre los juguetes. Yo creo que en su momento habría que hacer un trabajo solamente de lo que está haciendo Juan Carlos como heredero de esa tercera generación, que es muy importante, y que lo tiene desde el abuelo, porque el abuelo y el tío abuelo empezaron haciendo
objetos de lámina, tinas, cubetas, objetos que tenían que ver más para el uso cotidiano en las casas. Y ese conocimiento artesanal, pues conocen a Jim Byron y ella les propone que si le pueden hacer un candelabro, y ahí descubre esa habilidad que tenían y empiezan a trabajar. Como el negocio fue muy próspero, pues fue más familia la que llegó a trabajar, y ahí teníamos a don Ramón, que se convirtió en un gran artesano y sobre todo por muchos años trabajó en ese taller. Ya no existe ese era dentro de la casa Museo Jim Byron de Virgilio, hoy de Estelita, y después pues ya Juan Carlos montó un taller propio y durante la entrevista nos hizo ese avioncito para estarnos hablando del proceso, de cómo cortar la lámina, cómo doblarla, cómo soldar, cómo se pintaba anteriormente. Y bueno, así como él, pues hay más artesanos también en Guanajuato. El juguete de arroz son pequeños objetos como platitos, ollitas, que no excedían los 3 milímetros, los 5 milímetros, también fue muy reconocido, muy valorado. Por ahí hay otros artesanos, si lo damos rápido. Este es don Guillermo Chávez, él hacía el juguete de arroz, no se alcanza a apreciar, pero él dejó la vista haciendo esto. O sea, literalmente, ahí ya no trabajaba, nos abrió el taller para darnos una muestra y poder hacer el documental, poderlo grabar, para hacer el registro etnográfico. Pero él por muchos años en su familia hacían estos juguetes que identificó a Guanajuato. Las tacitas de té chiquititas. Sí, y en Guanajuato eso fue muy famoso. Y de hecho aquí hay un barrio, ya ha ido decayendo mucho, muy reconocido por ser un barrio alfarero, que era San Luisito. Don Guillermo, pues él vivía en el Baratillo, y si ven, pues todavía a esa edad elaboraba piezas. Maximino Rivera, pues el que refería que hacía todo ese tipo de juguete de hoja de lata, precisamente él es Juan Carlos, hijo de don Ramón. Tiene una gran habilidad para hacer artesanía en hoja de lata, en cobre, en alpaca. Y bueno, así hay muchos objetos. Esos son una colección que ya antigua, muy valiosa, porque ya son piezas de museo, ¿no? Ya es difícil de verlas así cotidianamente. Yo le propuse a Juan Carlos que si hacíamos una colección, me gustaría preservar una, creo que vale la pena. Yo un día espero tener un museo chiquito, y bueno, para que también esos juguetes pues estén al alcance de mucha gente. Pues estamos viendo cómo los juguetes representan a cada época, ¿no? Y representan cada situación social que se está viviendo en el momento en que son elaborados estos juguetes, porque, no todos son iguales, no todas las épocas han sido las mismas, pero si nos vamos a los museos de los juguetes, nos damos cuenta, ¿no? De están bien marcadas las épocas, los tiempos en que se elaboraron estas piezas, y también nos cuentan qué se vivía en esos momentos, en esa historia en que fueron creados. Es maravilloso el mundo del juguete, porque nos puede contar muchas historias desde muchos ángulos de vista, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Así que los invitamos a que conserve las piezas. Quien tenga piezas de juguetes pues artesanales, pues hay que conservarlas, porque representa nuestra cultura y nos representa a la época en que fueron hechas. Como bien nos comentaba Gabriel, Shinda hacía sus colores a partir de las tierras, ¿no? Era su materia prima, las tierras que había ahí. Yo vi su documental y había rojas, amarillas, azules, verdes, y a través de un proceso que él les daba, pues conseguía los colores. Así que eso también nos habla de en esa época, pues que la gente pues se trabajaba con lo que la propia tierra y la propia ciudad les brindaba, ¿no? Que ahora necesitamos algo y corremos al centro comercial. Nos hemos perdido, yo creo, la capacidad de estar pensando y buscar la forma de solucionarnos la vida sin tener que acudir al consumo, ¿verdad? Entonces también es bien importante recordar todas estas historias, todos estos personajes que nos ayudan pues a valorar
los juguetes, nuestra infancia, nuestra vida entera, nuestra sociedad y nuestra cultura mexicana. Maestro, qué importante es la sociología para hacer todo este análisis y para entender cómo ha evolucionado nuestra sociedad y nuestra cultura y nuestro país. Sí, aquí hablando de esos tintes, pues también hay muchos materiales, hay muchas comunidades que hacen textiles y efectivamente en México siguen haciendo esos tintes naturales a partir de las flores, la grana cochinilla, incluso el petróleo, como decíamos, las tierras. Y yo creo que eso es algo muy valioso para los nuevos artistas, ¿no? Los jóvenes que aprendan esas técnicas y que conozcan sus raíces. Yo creo que a partir de ahí pueden hacer diseños propios o crear objetos propios muy valiosos. Y sí, hablando del juguete, también aquí yo no he referido a uno que es Raimundo González, porque estoy viendo aquí que en el fondo se ve. Él precisamente fue un estudiante de diseño gráfico, pero con un interés muy grande en el conocimiento de la cartonería, y se acercó a Shinda. Y yo refería que Shinda no era nada egoísta, no era envidioso y sus conocimientos los compartía. Pues él a partir de sus conocimientos crea sus propios objetos y yo tengo varias piezas. También es un gran artesano. Hoy ya hace escultura, pintura, grabado, o sea, pero su base está en el arte popular. También así hablaríamos de muchos artesanos, pero lo cierto es que en México hay varios museos. El más importante, bueno, por ser ese respaldo institucional, pues sería el Museo de Arte Popular, el MAP, pero, por ejemplo, Fomento Cultural Banamex también tiene una labor muy importante, ¿no? Y ahí encontramos precisamente todos estos juguetes. No hemos referido, hablando de esas épocas, los juegos de mesa, por ejemplo. Los juegos de mesa que son muy importantes. Los juegos al aire libre, el brinquete burro, chinche al agua. O estas cosas. Sí, o sabía, por ejemplo, había niñas que de Europa traían sus muñecas de porcelana, de Francia, de Holanda, de Alemania, Francia, le traían muñecas preciosas, pero aquí hacían las de cartón. La maestra Pomar decía que su encanto terminaba cuando las bañaba. Pues sí, como eran de cartón, era algo muy... Me daba mucha risa cuando me lo platicaba. Pero ¿qué es lo maravilloso? Que seguimos jugando, que permitía al niño seguir jugando, ¿no? Las máscaras de cartón y las épocas. Había juguetes para el Día de Reyes, era una época importante para la venta de juguetes, ¿no? Era cuando llegaban los Reyes Magos el 6 de enero, del 5 al 6. Semana Santa también, todos los juguetes de las espadas, los chacos, los cascos. Navidad, Día de Muertos, el Día de Muertos, noviembre también era una época de esplendor, porque había mucho juguete con calaveras, y eso no lo hemos platicado para los amigos de España, que a muchos les parece surrealista, esa cercanía que tenemos con la muerte. La muerte. Sí, en Aguascalientes se vendían calaveras de barro para mover la quijada, y lo interesante es que se ponía nuestro nombre. Si yo te iba a regalar una calavera y le ponía Ana, sí. Para un extranjero eso es, ¿cómo me das una calavera con mi nombre? Con mi nombre. O los dulces de alfeñique. Gabriel, te voy a preguntar algo que nos está preguntando Akira Bojorge. Dice, un saludo y felicitaciones para el profesor Gabriel desde Guadalajara. Dice, mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es tu opinión sobre los cambios de consumo del juguete popular que se están produciendo por las galerías de arte popular y otras instituciones, ya que muchos artesanos están apostando en la creación de juguetes para un consumidor más específico que no es el niño? Por lo que al integrarse estos juguetes en el contexto de las galerías se han vuelto inaccesibles para su consumo por gran parte. Sí. Él es Clemente Coronas, él es un gran conocedor del juguete popular, también tiene su colección, ya va a ser su museo, y su pregunta es muy interesante, porque yo la viví de cerca con China y con varios artesanos, porque quien le encargaba ya eran los coleccionistas, ya no eran para los niños, y aunque hay varios niños que siguen jugando, cada vez son menos. Aquí hay un tema muy interesante de hablar de los juguetes actuales con la electrónica, el juguete chino, y desde el punto de vista del artesano, pues ellos siguen vendiendo los juguetes, pero decía Shinda
que, que a él le gustaría que esos juguetes llegaran a los niños. Incluso me decía que había niños que no tenían dinero y él le regalaba los juguetes, no los caros, sino unos que fueran accesibles, pero que él no podía ver un niño que no tuviera un juguete y le dolía, entonces él mismo se los regalaba. Me lo regalaba, sí. Sí, pero esa parte se fue perdiendo en los últimos años porque ya ahora los coleccionistas, las galerías, los museos han ido acaparando y yo creo que también no se trata de decir si es mejor o no que el celular, los videojuegos y todo eso, pero yo sí anhelo que los niños sigan jugando con este tipo de juguetes artesanales, se sigan divirtiendo y vayan descubriendo que de lo sencillo, de lo simple hay un mundo por crear. Y sí, lo que dice Corona es muy, Clemente, es muy interesante. Eh, También estoy de acuerdo porque pues muchas veces ahora es el destino, ¿no? Yo mismo lo viví. Yo, por ejemplo, tenía que comprar 3 juguetes. Ahorita que dice, eh, yo tengo 2 hijos, Gabo y Carlos. Entonces yo les decía, miren, tienen ese juguete, si lo quieren romper, jueguen, pero el mío me lo van a respetar porque es para mi colección. Entonces, en mi caso, pues era un ejemplo que yo quería seguir fomentando y al mismo tiempo preservando. Curiosamente, mis hijos jugaban, pero también tenían un valor. Incluso cuando yo los llevaba con Shinda seguido, y muchas veces Shinda al final les regalaba un juguete, tenía una atención muy bonita, y yo veía que mis hijos jugaban, pero también lo cuidaban, como que empezaron a valorar quién era Shinda. Mira, Y lamentablemente se vende cada vez menos, hay menos mercado para los niños. En Celaya, Salamanca, cuando era sábado de gloria se vendían muchos judas, mucha cartonería y cada vez son menos puestos. En Aguascalientes las calaveras era toda una tradición. Nosotros cada año de niños íbamos y ahora son 3, 4 puestos y casi todos de cosas chinas. Es muy triste, mira, lamentablemente. aquí también nos ponen más comentarios y precisamente nos hacen él mismo nos hace un comentario también de China, pero voy a leer a Ana Woody que nos dice, los juguetes con mecanismo de Shinda se ven en el Museo de Arte Popular y en el Museo de Acervo de Banamex, en ambos, en el centro de la Ciudad de México. Muchas gracias por el dato, Ana, y lo pasaremos para que se den una vuelta por los museos y vean el juguete de Shinda. Los juguetes populares para niños y de costos más económicos se pueden comprar en el mercado de Sonora, en las ferias y exposiciones artesanales en la Ciudad de México o en provincias, en los mercados y ferias. Y también nos comenta, pues solo conociendo el detalle, cuáles son originales, cuáles no, si tienes razón, es complicado. Bueno, este comentario lo hace porque Akira nos dice, hay un dato muy interesante al respecto de los juguetes que se venden en los mercados de la Ciudad de México, ya que existe un alto ingreso de juguetes importados desde China que están reproduciendo los juguetes populares mexicanos, por lo que se ha vuelto complicado saber si realmente están comprando juguetes nacionales. Eso es un dato. Yo me acuerdo que antes de que yo viniera a estudiar aquí a España, ya se escuchaba el tema de que los michoacanos estaban sufriendo por la llegada de los juguetes chinos, ¿no? De madera, y entonces, pues, ya nos estaba vendiendo el juguete tradicional de ahí creo que era Michoacán. Entonces, ese es otro tema también para Yo, hablarlo en yo otro momento. tengo una experiencia que me sucedió en Sinsunzan, Michoacán, precisamente. Iba a comprar una artesanía de palma muy bonita, porque ahí la elaboran, o sea, yo dije, es de Michoacán, pero curiosamente no sé por qué la volteé y tenía la etiqueta de Made in China. Y sí le dije sí le dije a quien me lo vendía, le dije, oiga, pues por lo menos quítele la etiqueta y yo me quedo con la creencia que es de la comunidad, que lo hizo la comunidad. Claro, Y así pues ya me sentía mejor. Pero eso que dice Clemente es muy interesante y está pasando. Toda esa reproducción De hecho, los artesanos me hablaban de 2 momentos en que vieron una situación difícil. El primero es la entrada del plástico, de la industria del plástico, sobre todo de grandes empresas transnacionales. Y el segundo momento, pues fue esta entrada de producto chino. Y lamentablemente, pues hacen muy buenas imitaciones del juguete mexicano.
En el caso de Guanajuato, por ejemplo, la loza, la cerámica china, ha ido desplazando a muchos objetos en Dolores Hidalgo, en San Felipe, o el calzado, por ejemplo, también lo vemos, León es muy famoso por el calzado de buena calidad, y ahora el calzado chino pues ha ido desplazando al calzado brasileño, y como estos casos, pues también está la parte de la juguetería, ¿no? Y ha sido triste. Por otro lado, sí, y lo que refieren eso también es muy interesante, que muchas de estas galerías y museos importantes se dieron a la tarea, muchos de ellos, a preservar esa obra de Shinda. El Museo de Artes e Industrias Populares María Teresa Pomar en Colima, es de la Universidad de Colima, bueno, como lleva el nombre de la maestra Teresa Pomar, ella le tenía un cariño y un aprecio a Shinda muy grande, por eso es que también llevó mucho juguete de él. Yo en lo personal, pues esa cercanía que tuve con Shinda, llegó un momento en que sí fue un interés así ya muy personal de ir teniendo más juguete, o sea, para irlo preservando, y ha sido muy valorado. En España, cuando lo llevé y regaló sus pocos juguetes que pudimos transportar, era una maravilla. Ahí dimensioné, porque en México pues tenemos como un acceso más cercano, ¿verdad?, a diversos juguetes, pero en España, y también aprendí una cosa muy valiosa, que allá el solo hecho de ser hecho a mano tiene un valor agregado, o sea, tanto en precio, y a uno le explican, es que este está hecho a mano, se invirtió tanto tiempo, le hablan de todos los procesos, y en México se ha perdido esa parte de valorar el tiempo, incluso hasta regateamos, ¿verdad?, que es lo más triste. Vemos un artesano, nos da un juguete muy barato, y todavía le pedimos que nos lo dé a menor precio. Y en Europa es muy valorado todo lo hecho a mano. Es muy... Yo tuve esa experiencia en Florencia con el Pinocchio, con el Pinocho, que estaba invadido de Pinochos chinos, pero cuando uno veía uno más caro, veía la diferencia, y yo compré uno, y precisamente la de la tienda me explicó eso, dice, este es un Pinocho hecho a mano, por eso vale más, y me dio toda una explicación, y qué bonito sería que en México mucha gente tuviéramos esa sensibilidad y sobre todo esa conciencia, ¿no?, del valor que tiene cada juguete. Otros artesanos, lo que no he referido, que me han dicho que en cada pieza depositan parte de su espíritu. Me lo dijo, por ejemplo, Raimundo, y me lo decía Shinda, que cada pieza es única y lleva una parte de su ser, de su espíritu, de su sueño, de su momento, de su tiempo. Y eso es algo también muy bonito, porque no es el objeto en sí, sino lo que hay detrás del objeto. De esa creatividad. Sí, de ese contexto. Gabriel, pues es un tema, la verdad, muy enriquecedor, tanto hablar solamente por los maestros jugueteros, como hablar el contexto de toda la creatividad, ¿no? Todo lo que nos hace sentir un juguete. Vamos a tener que organizarnos para más entrevistas, para más temas, tratarlos y sobre todo también hablar de los libros que has publicado. En otro momento organizamos también otra charla para que la gente conozca y podamos también documentarnos un poco con tus libros que has creado a base de las investigaciones y también de recopilación de historias orales. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Nosotros ya casi terminamos, no, pero enséñanos los libros y así terminamos, no me los dejes. No, hoy fue una plática. Y luego retomamos. Hoy fue una plática muy general, pero ya podemos ir puntualizando. Este es un libro que hicimos con varios compañeros, lo coordinamos Pedro del Villar, un buen amigo y yo, sobre juegos y juguetes, y lleva el título de uno de los poemas de Pablo Neruda, Niño que no juega no es niño, que es un texto muy bonito. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Pablo Neruda. El que ya decía que está en internet, que es de Shinda, que la verdad es alguien maravilloso, que hay que dedicar un tema nada más para Shinda. Y como ya alguien, agradezco quien lo refirió, porque se agotó muy pronto, ya tiene muchos años, pero fue la primera investigación que hice en Guanajuato sobre el juguete popular, para dar cuenta de estos artesanos, los procesos. Y bueno, algo que también podría ser de mucho interés para España y México, pues un personaje como Virgilio Fernández del Real, que tiene unos recuerdos muy bonitos,
bueno, uno dice bonitos, pero también muy fuertes, muy tristes de la guerra civil. Sí. Fueron momentos muy duros. Y sobre todo la parte de su viaje a México y toda su vida. Y entre otros más, ¿no? Hay unos, más por no dejar, pues, por ejemplo, cultura y patrimonio en Latinoamérica, de todavía soñamos, que son temas también muy, muy bonitos que compartimos con Latinoamérica. Es algo que también debemos ir valorando en cuanto al arte, la cultura, la música. Este es uno que hicimos en honor a Herón Pérez Martínez, que fue mi director de tesis, pero que él trabaja mucho la semiótica de la cultura, el folclore literario, textos orjuanianos. Fue un gran académico. Bueno, no fue, es. Yo creo que las personas, en tanto las sigamos recordando, siguen viviendo, y eso es lo importante, ¿no? Que sigamos trayendo la circulación. Y entre otros más, no quiero mostrar los otros, pero este también que es muy interesante, Hacedores de Danza. El de post de texto se lo coordiné con Gustavo Herón Pérez, precisamente el hijo de Herón. Es un gran académico, un gran amigo. Y este con Efraín Rangel, un profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y son temas que tienen que ver con la cultura mexicana. Yo te agradezco que a través de tus redes sociales, de tu programa, se difunda. En este caso, la cultura mexicana. Todos los países tienen mucho que hablar, pero el caso de México, para cerrar, yo creo que sigue siendo un país surrealista. El barroco en México sigue siendo parte de nuestra vida cotidiana. Y cuando viene la gente de España, de Europa, de Asia, etcétera, se da cuenta de esa riqueza que tenemos los mexicanos en cuanto a nuestra cultura, ¿no? Ese aprecio por los saberes ancestrales, por los conocimientos de los abuelos, y en este caso que nos ocupa, pues por el arte popular, el juguete popular, que sigue siendo vigente, que sigue siendo reinventado de alguna manera, ¿no? Así es. Que hay muchos artesanos. Que nos ayuda sobre todo a ver si que nos ayuda sobre todo a mantener nuestras tradiciones vivas y bueno, los que hemos vivido con los juguetes tradicionales, pues también nos hace recordar, ¿no? Aquella infancia con mucha actividad, con mucha creatividad, y yo creo que en aquel entonces pues era a bajo coste y aún así pues la vivíamos a tope, como decimos aquí en España, a través de estos juegos que eran más interactivos, que nos permitían pensar, razonar más e interactuar más con nuestro entorno. Así que muy interesante, no perdamos de vista el juego y los juguetes, y como bien decimos, ¿no? Aunque ya seamos mayores, hay que seguir jugando como niños para no perdernos en la vida diaria. Si me permites, voy a saludar a todas las mamis de aquí de España, porque hoy es Día de las Madres y también hoy es el Día del Trabajo, así que hay que festejarlo como trabajando, para que sigamos pues teniendo frutos, ¿no? Así que saludos a todas las mamis y también saludos a todos por el Día del Trabajo, y seguimos en contacto con el maestro Gabriel para que nos siga contando más cosas y nos siga compartiendo más de la cultura mexicana, que tiene los datos frescos y de primera instancia, ¿no? De primera palabra, porque ha entrevistado tanto a Shinda como a otros personas que se dedicaron, artesanos que se dedicaron al juguete, como otras personalidades de la historia. Entonces tiene los datos pues de primera mano. Muchas gracias, Ana. Y bueno, también quiero enfatizar que en España hay mucha gente interesada por nuestra cultura, nuestra historia. Yo quiero citar nada más así brevemente y rápido a Juli Sopetrán, una gran poeta, una gran escritora que vive precisamente en Sopetrán, cerca de Guadalajara, y que también uno puede ver cómo es visto nuestro país desde los ojos de compañeros o de amigos de España o de otros pueblos, y eso se agradece porque pues por tu programa es un puente, es unir esos aspectos muy valiosos. Creo que vale la pena que haya programas y sobre todo personas como tú, y yo te agradezco el espacio brindado, el tiempo, y estoy a tus órdenes, lo que se ofrezca. Yo
yo estoy como Shinda, hablo y hablo y no me callo, pero bueno, Muchas gracias, Gabriel. Pues ese va a ser un temazo con Shinda para descubrir también toda su creatividad. Muchas gracias, Gabriel. Te mando un beso, un abrazo y saludos a todos ahí en México. Ojalá que ya tenga la oportunidad prontito de irles a visitar y hacer más cosas ahí, para traer más cultura aquí a España y que nos sigan conociendo. Muchos saludos a todos los que se conectaron también, que nos dejaron sus mensajes. Poco a poco iremos respondiendo. Y maestro, pues, maestro Gabriel, ya no sé ni cómo decirle, profesor, maestro, doctor. Gabriel, prefiero de Gabriel, como colegas. Mira, saludos a mi prima, besos, primita, que siempre me está acompañando desde México, desde mi Irapuato lindo, en este programa. Gabriel, te mando un abrazo y seguimos, no se vayan, que seguimos con la siguiente entrevista con el maestro cartonero Flavio, que nos va a enseñar también más cosas del mundo de la cartonería. Gabriel, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias y saludo a todos los que nos ven en las redes sociales y les agradezco sus palabras.